A su nombre. Y su pueblo. ¿Cuánto estamos en victoria? Usted le puede dar una ofrenda de palma a Dios en esta mañana, porque estamos en victoria. Había una vez un muchacho que se enamoró de una muchacha. Lógico, ¿verdad? Y el muchacho pues tenía solamente su mamá, su madre. Y la madre de este muchacho amaba mucho a su hijo, como tantas madres aman a sus hijos. Y la madre le decía al muchacho: hijo, no te conviene esta muchacha. Y bueno, de tanta la madre que le decía al muchacho que no le convenía, en una de esas la muchacha se sentía rechazada, por decir así, por su suegra o por su futura suegra. Y en una de esas la muchacha le decía: si tanto me amas, ¿por qué no dejas a tu madre y nos vamos a vivir juntos? Y bueno, ya nos están identificando aquí, ¿va? Y bueno, la muchacha insistió tanto al muchacho que el muchacho se fue a vivir con ella. Y ya no lo dejaba visitar a su madre. La muchacha le decía: pues ya no tienes nada que ver con tu madre, ya somos una familia. Y la mamá le llamaba y la muchacha le contestaba el teléfono y no lo pasaba a su hijo. Bueno, pasaron cosas. Y en una de esas la mamá se enfermó y le llama a su hijo y le decía: hijo, estoy gravemente enfermo, quisiera verte por última vez, le decía. Y de tanto el muchacho le convenció a la muchacha, a su novia, pues a su mujer, pues ya era su esposa. Y le dice la muchacha: vas a ir, dice, pero vas a hacer algo por mí, le dijo. Si realmente me amas, le vas a sacar el corazón a tu madre, le dijo. Y le dio pues una navaja y le dio un pequeño cofre y le dijo: me vas a traer el corazón de tu madre. Y el muchacho obedeció, pues ya estaba manipulado por la muchacha. Y llegó donde su madre y lo abrazó y le dijo: madre, te amo. Y la mamá ya le quedaban los últimos días de su vida, ya estaba a punto de irse. Y el muchacho agarró el cuchillo y le saca el corazón de su madre. Y el corazón palpitaba en las manos del muchacho y lo puso en la caja y se lo llevó. Y dice que cuando iba entrando en la casa de su novia, el muchacho tropezó y soltó el corazón que cayó por allá. Y se oyó una voz que le dijo al corazón: hijo, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Qué tremenda, ¿verdad? Cuando yo leía es un verosímil que encontré y estaba leyendo esto. O sea, a mí me partió el corazón. Porque realmente el amor de una madre dice que es grande. Pero el amor de Dios es más grande todavía. Es más grande, ¿por qué? Porque Él vino a dar no solamente el corazón, vino a dar su vida. Por ti, por mí, por cada uno de los que estamos aquí, Él vino a dar su vida. Y no importó, dice la Escritura, que Él, siendo Dios, no tenía ninguna necesidad de estar, Él estaba en su trono, ¿verdad? Pero no tenía ninguna necesidad de venir y humillarse. Pero Él así lo quiso. Y muchos de nosotros no correspondemos a ese amor tan grande que solamente Dios lo da. Estamos estudiando acerca de la narración y su descripción. La Biblia es un libro de narrativas. La Biblia es una narrativa que cuenta la relación entre Dios y el hombre.
Las narrativas tienen continuidad y avanzan hacia el enfoque de la provisión de Dios en Cristo para restaurar la relación quebrantada por el pecado del hombre. Las historias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, proveen la preparación necesaria para los que buscan la piedad. ¿Por qué? Porque exploran lo que es el pecado y la necesidad del perdón. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos que Dios es un Dios de amor, a veces nosotros, siendo malos, nos apartamos de Dios, pero Dios siempre está ahí buscando al hombre. A pesar de que nosotros, siendo malos, Dios siempre nos busca. ¿Cuántas personas han estado en la iglesia y por un momento se han ido de la iglesia? Eso no quiere decir que Dios no los ama. Dios los ama donde ellos están ahorita. Pero lastimosamente el corazón del hombre no quiere buscar a Dios. Entonces muchas veces Dios a veces permite situaciones difíciles en la vida de uno para que nosotros volvamos al camino de Dios. Porque Dios dice que al que Dios ama, también Dios lo corrige. Amén. Entonces las narrativas presentan las características de Dios, las del hombre natural, o sea, las del hombre carnal, las de Jesucristo como el hombre perfecto, sin pecado, y el perfecto Hijo de Dios. En la mañana estamos viendo acerca de la narración y acerca también de su descripción. Pero me gustaría leerles otra historia, porque se trata de historia, ¿verdad? Este tema. Y me gustaría leerles, que tal vez alguno de ustedes ya la ha escuchado o ya la ha leído en algún momento. Es una historia muy conocida, donde un pastor le pidió a su congregación que oraran juntos para que se cerrara el bar del barrio. En el barrio donde ellos vivían había un bar, había una iglesia y había un bar. Pero el pastor le dice a su congregación: vamos a orar para que ese bar se cierre. Empezaron a clamar, empezaron a orar. Luego de varias semanas, en medio de una tormenta tan grande que sucedió, dice que cayó un rayo tan fuerte e incendió el bar donde estaban allá los borrachitos. Incendió el bar. Entonces, como el dueño, que además de ser ateo, estaba enterado de la oración que la iglesia había hecho, presentó una demanda en contra de la iglesia. Entonces el dueño argumentó y dijo que la iglesia había orado por ese rayo. Pero viene el pastor, él negaba tal cosa y diciendo: nosotros no esperábamos, dice, que pasara algo así. Él no puede probar que ese rayo lo ocasionó nuestra oración, decía el pastor. Finalmente el juez que llevaba el caso dijo estas palabras: no puedo creer lo que estoy escuchando, dijo el juez. Delante de mí tengo a un dueño de bar completamente ateo que sí cree en el poder de la oración, y a un pastor que no cree que su oración haya hecho algo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros muchas veces pasamos aquí a predicar o a enseñar o a hacer tantas cosas para la obra del Señor, muchas veces nos pasa como este pastor, que no creemos a veces lo que estamos hablando, pero Dios es real. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es real. Amén. Él está aquí en medio nuestro. Amén. Podemos sentir su gloria, podemos sentir su presencia. Porque cuando nosotros venimos aquí, venimos a adorarle a Él. Venimos a olvidarnos de tantas cosas, de los trabajos que pasamos. Bueno, aunque la semana pasada no hubo trabajo, ¿verdad?
Pero nos olvidamos de tanta comida, de todo lo que hubo, ¿verdad? Pero estamos aquí entonces adorando al Señor, sirviendo al Señor. Y gracias a Dios que todos estamos bien. Amén. A pesar de lo que haya pasado, gracias a Dios, nos tiene aquí en su casa. Y nos cuidó y nos guardó a cada uno de nosotros. Pero mañana no sé qué será del día, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 13. Abra su Biblia. Mateo capítulo 13, verso 13, dice de esta manera: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dice la Biblia que Jesús, cuando Jesús predicaba, en algunas ocasiones Jesús usaba parábolas. Usaba una historia de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con Nicodemo, o Nicodemo lo buscó a Jesús de noche? Jesús le dijo: yo te estoy hablando cosas terrenales, pero si te hablo cosas celestiales, tú no me vas a entender. Entonces Jesús usaba cosas que nosotros podemos conocer en nuestro alrededor. Y Jesús usaba parábolas, como ya vimos aquí en Mateo 13:13. Dice: por eso Él les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Las parábolas bíblicas son relatos breves e historias terrenales utilizadas por Cristo para ilustrar verdades espirituales y del reino de Dios. Las parábolas revelan los secretos del reino o quienes tienen disposición de aprender, pero oculta, dice, la verdad a quienes tienen el corazón endurecido. Por eso Jesús, cuando llega a un lugar, Él usa parábolas. Y en la Biblia podemos mencionar muchos tipos de parábolas. Dice que las parábolas se definen en 3 tipos. Hay similitudes, hay parábolas y hay relatos ejemplares. Hay muchas parábolas según sus características. Por ejemplo, está la parábola del reino de Dios, donde Cristo habla de la semilla de mostaza, también habla de la levadura y habla del sembrador que salió a sembrar. Aquí describen la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. Cuando Jesús llegaba a un lugar, voy a poner un ejemplo sencillo. Si Jesús llegaba a una boda, Jesús no iba a predicar de la muerte. Iba a hablar de algo de la boda, donde edificaba la pareja. Es lo mismo cuando Jesús llegaba en diferentes áreas. Él usaba una parábola conforme a lo que él necesitaba, a las personas necesitaban en ese momento. Número 2, estaban las parábolas de la misericordia y del amor, donde Cristo cuenta la historia del hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Estos están enfocados en el perdón y en la bondad divina. Tal vez en alguna ocasión usted ha leído una de estas parábolas. Pero las parábolas son para que las personas, más que nada los fariseos, no entendían el reino de Dios. Por eso también los discípulos en una ocasión no entendieron. Y los discípulos dijeron: enséñanos qué significa esta parábola. Y Jesús les explicaba a ellos qué significaba la parábola. Y en tercer lugar están las parábolas del juicio también, donde Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, los talentos, el trigo y la cizaña.
Estas parábolas advierten sobre el juicio final y la importancia de estar preparados. ¿Cuántos glorifican a Dios? Hay muchas historias en la Biblia que nosotros podemos contar cuando traemos un mensaje a la iglesia. Infinidades de historias que nosotros a veces como predicadores o como maestros decimos, ¿qué voy a predicar? Y nos pasa eso, ¿verdad que sí? Y decimos, ¿qué voy a predicar hoy? Hoy me toca predicar, pero ¿qué voy a predicar? Y estamos ahí buscando y leyendo y no sabemos qué predicar. Pero hay tantas historias en la Biblia que nosotros a veces no ponemos atención en las historias, porque muchas historias fueron escritas en la Biblia por una causa, por una razón. Están ahí escritas. El apóstol Juan dice en su carta, creo en el capítulo 20, verso 31, donde dice Juan que si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían libros en este mundo. Porque Jesús hizo tantas cosas. Pero lo que está escrito, dice Juan, es para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Me llama mucho la atención la historia de José. ¿Cuántos lo conocen? Yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Jacob ya estaba viejo, ya estaba ancianito. Dice que Jacob tuvo sus dos últimos hijos, que fue José y Benjamín. Pero la Biblia dice que José era amado por su padre. Lo amaba mucho, porque era hijo de su esposa amada. Entonces la Biblia dice que amaba mucho a José. Y donde Jacob le hizo una túnica de varios colores y se la obsequió. Pero ¿qué pasó en la vida de sus hermanos? Dice que ellos se molestaron y vieron que Jacob amaba más a José. Y ellos rechazaban a su hermano José y no lo querían. Y en una de esas José dice que tuvo un sueño. Y viene con sus hermanos, estaban trabajando en el campo y le dice: José, tuve un sueño y mi sueño era este. Estábamos juntando manojos y mi manojo, dice, se puso de pie y los 11 manojos que yo veía se inclinaban hacia el mío. Y los hermanos más se enojaban todavía. Y pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, y volvió José a tener otro sueño. Pero esta vez le contó a sus padres y a sus hermanos y le dice: tuve otro sueño. Este sueño era que la luna y el sol y 11 estrellas se postraban. Y bueno, dice que sus hermanos se enojaron, aún su padre también se enojó y dijo: ¿acaso nosotros vamos a venir o vas a gobernar sobre nosotros? Pero ellos no entendían el propósito por el cual Dios estaba llamando a José. Entonces sus hermanos dicen que salieron lejos a pastar las ovejas y no sé cuántos días ya llevaban lejos, y el papá le dice a José: ve a ver a tus hermanos cómo están. Y cuando José va donde sus hermanos, dice la Biblia que ellos lo ven venir de lejos y le dicen: ahí viene el soñador, vamos a matarle, vamos a echarle en una cisterna, y ¿qué será de sus sueños?, dicen ellos. Pero fíjese que lo lindo, que cuando Dios
ya tiene un propósito para tu vida. Pase lo que pase, ese propósito se va a cumplir. Entonces llega José donde sus hermanos y empiezan, me imagino yo, a hacerle burla, ¿verdad? Y dice que ellos tenían la mentalidad de matarle. Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, le dijo: ¿por qué lo vamos a matar? No lo vamos a matar. Mejor lo metemos en una cisterna. Porque dice la Biblia que él quería sacarlo más tarde a su hermano. Entonces dice que Rubén, no sé si se fue a hacer otro mandado por otro lado, pero dice que no estaba en ese momento cuando pasaron unos comerciantes. Y viene Judá y dice: ¿por qué no lo vendemos? Y llegaron a un acuerdo todos y vendieron a José por 20 monedas de plata. Y dice que la Biblia que cuando Rubén llega, ya José ya no estaba. Y bueno, se lo llevan a José, llevan a Egipto y allá lo venden con un varón llamado Potifar. Y cuando este joven, dice la Biblia, de 17 años. ¿Quién tiene 17 años aquí? Ninguno. Todavía no. Era un joven de 17 años. Cuando llega a la casa de Potifar, dice la Biblia que Dios estaba con José. Y cuando José llega a ese lugar, dice que Potifar empieza a ver algo diferente en José. Y Potifar le dice: empieza a trabajar, empieza a administrar mis bienes. Y dice que le puso su casa a cargo de José. Y la casa de Potifar dice que empezaba a multiplicar sus bienes. Empezaba a crecer la bendición, porque la bendición la llevaba un joven. Y a pesar de que Potifar era egipcio, estaba siendo bendecido por parte de este joven. Pero pasó algo, dice la Biblia, que la mujer de Potifar quería acostarse con José. Y de tanto que lo seducía, dice la Biblia que en una de esas estaban solos. José entró al cuarto a limpiar, o no sé qué estaba haciendo ahí, y la mujer le dijo que se acostara con él. ¿Y José qué hizo? Patita, ¿para qué te quiero? Salió corriendo. Y dice la Biblia que cuando la mujer vio que José había salido corriendo, o sea, la astucia de esta mujer, llamó, dice, a sus criados y le dijo que José lo había tratado de violar. Y bueno, y usted ya sabe la historia, donde José dice que llega a Potifar y cree a su esposa y mandan a José en la cárcel. Pero lo impactante, cuando usted lee la historia, lo impactante es que cuando José llega a la cárcel, la Biblia dice: Dios estaba con José. O sea, ese es lo más impactante, que nosotros a veces no entendemos una historia, pero la Biblia sigue diciendo que cuando llega a un lugar, lo primero que dice es que Dios estaba con José. Y en la cárcel, José dice que el jefe del carcelero vio que José era amigable, que se juntaba con los presos, y dice que lo puso a cargo de todos los presos. Y ya pasaron unos tiempos, dice que el copero y el panadero de Faraón se enojó con ellos y los metió a la cárcel. Y ellos tuvieron un sueño. Y en uno de esos sueños escuchó José y le dijo: ¿por qué está triste tu semblante?, le dice al panadero.
Y dijo el panadero, yo tuve un sueño. Y le dijo Josué, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntame el sueño, le dice. Y el panadero le cuenta el sueño y le dice, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Y José le dice, bueno, los 3 días son los 3 días los 3 cestos, le dice, son los 3 días. En 3 días tú vas a salir, le dice. Y tú vas a ser restaurado en tu puesto. Eso lo dijo al copero, perdón. Y cuando el panadero escuchó lo mismo, también dice que había tenido un sueño y le dijo a José, bueno, yo voy a contar mi sueño, José. Le cuenta su sueño y le dice, y José le dice lo mismo. José le dice, también los 3 canastos que viste son 3 días. Tú vas a salir en 3 días, pero en 3 días tú vas a ser ahorcado, le dijo. Y lo que José dijo se cumplieron. Pero antes de que el que servía las copas, antes que saliera, José le dijo, cuando salgas, acuérdate de mí, le dijo. Háblale de mí a Faraón, le dijo, acuérdate de mí. Pero a este muchacho se le olvidó. Pasaron 2 años, dice. 2 años pasaron hasta que Faraón tuvo un sueño. Cuando Faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas. Y dice la Biblia que Faraón no podía dormir y llamó a magos y llamó a tantas cosas para que adivinaran su sueño. Entonces este copero se acordó que José le había dado la respuesta a su sueño. Y le dice, allá está un muchacho, un hebreo. Y mandan a traer a José, lo bañan, lo llevan, lo rasuran, lo hacen de todo limpio, ¿verdad? Y llega José donde el Faraón y le dice, Faraón, ¿tú interpretas los sueños? Y José le dice, no, es Dios el que da la interpretación. Entonces Faraón le cuenta sus sueños y le dice, vi 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas se comían a las 7 gordas. Y decía, también vi 7 espigas flacas y otros 7 gordas. Y dice José, el sueño es verdadero, dice, porque lo soñaste 2 veces. Pero el sueño es este, dice, va a haber 7 años de abundancia de comida. Y 7 años de escasez donde no va a haber nada. Ni el polvo vas a ver. Sí. No, eso yo lo agregué, no dice la Biblia. Pero, o sea que le estaba dando a entender que no iba a haber nada en esos 7 años. Entonces José le dice, búscate a un hombre que empiece a juntar todos los granos y todas las semillas para 7 años. Y Faraón le dijo, ¿en quién otro podemos hallar en quien esté el Espíritu de Dios? Un hombre, hermanos, que no conocía de Dios. Un hombre que era un idólatra, pero estaba declarando una palabra donde él miraba algo diferente en José. Y él decía, ¿dónde vamos a hallar otro hombre con el Espíritu de Dios sobre él? Y dice la Biblia que Faraón puso todo a cargo de José. Se hizo un gobernante. Y usted sabe la historia que José dice durante 7 años empezó a juntar todo. Y empezaron las otras naciones allá alrededor a tener hambre, donde vienen los 7 años de escasez. Y hasta sus hermanos, dice que de José, su familia de José, sus padres y sus hermanos, empezaron a ver la hambruna.
empezaron a sentirlo. Y el padre le dice a sus hermanos, vayan a Egipto. En Egipto tienen abundancia de pan y vayan y compren. Y cuando ellos van, sus hermanos van y llegan donde José, dice que él los reconoció a sus hermanos. Cuando llegaron ahí, lo primero que hicieron, se reverenciaron delante de José. Imagínense, ¿verdad? El sueño que él había tenido. Dice que se doblaron las rodillas y se reverenciaron delante de José. Y José les dijo, ustedes son espías que han venido a ver a este país. Y ellos dijeron, no, nosotros no somos espías, somos hombres honrados, dijeron ellos. Somos hombres derechos. Tenemos un padre allá que se llama tal fulano y tenemos un hermano menor que se quedó. Y José los probó a ellos y realmente ellos habían cambiado su manera de vivir, su manera de pensar. Y José les dice, bueno, les vendieron el grano, el alimento y se fueron. Cuando ellos se fueron, dice que los siervos de José metieron el dinero en sus costales nuevamente. Y cuando ellos ya iban tal vez a la mitad del camino, no sé cuánto habían avanzado, les alcanzaron los siervos de José y dijeron, ¿por qué nos han robado? Y ellos, bueno, no dijeron, regresaron otra vez a donde estaba José y y José les dice, ahora se va a quedar uno de ustedes. Y vayan y así como ustedes han dicho que tienen otro hermano, vayan y traigan a su hermano menor. Y yo los quiero ver, pero alguien se va a quedar aquí. Y uno de ellos se quedó preso ahí en Egipto. Y ellos se fueron. Y dijo José, no regresen hasta que traigan el hermano menor, porque era su hermano de la misma madre de José, Benjamín. Y viene José y les dice, vayan. Y cuando llegaron ellos dijeron, pasó esto, y el Señor nos dijo que nosotros no regresáramos hasta que lleváramos a Benjamín. Y dice Jacob que no quería dejar ir a Benjamín, porque era su único hijo. Pero de tanta fue la hambruna donde Judá intercedió y le dijo, yo me hago responsable de él, le dijo. Si no te lo traigo, mi vida será por la de él, le dijo. Y solo así Jacob dejó ir a su hijo Benjamín. Y cuando llegó allá en donde estaba José, José dice que se alegró y no aguantó el llanto y se metió a su cuarto y empezó a llorar. Y dice la historia que estando ahí les sirvieron comida, les atendieron bien y los sentaron conforme del mayor hasta el menor. Y los hermanos se quedaban sorprendidos y dijeron, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ellos no entendían, ¿verdad? ¿Por qué se habían sentado desde el mayor hasta el menor? ¿Cómo sabían ellos? Pero la historia dice que cuando ellos se fueron, José le dice, mete mi copa, le dice, en el bolso de Benjamín. Y los dejó ir y nuevamente otra vez iban a medio camino y alcanza otra vez los soldados y le dijeron, ¿por qué han hecho esto a mi amo? Y ellos fíjese, con las mismas palabras de ellos se enlazaron. Y dijeron los hermanos de José, nosotros no hemos robado nada, dijeron, pero el que encuentre en su costal, ese que muera, le dijeron. Ellos mismos dijeron estas palabras y empezaron a buscar y encontraron en el costal de Benjamín. Y todos, me imagino yo, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo había aparecido eso ahí? Ellos no lo sabían. Pero José los estaba probando. Y regresan otra vez a la casa y José les dice,
ahora que se quede Benjamín preso y váyanse ustedes. Y ellos no quisieron dejar a Benjamín, porque dijeron, no, si dejamos a Benjamín, nuestro padre se muere, porque él lo ama mucho. Y dice la historia, ya para terminar, le dice, él se da a conocer a sus hermanos. Y le dice, yo soy José. Y fue una historia tremenda, que si nosotros nos metemos en ese pasaje, o sea, podemos sentir la presencia de Dios. Porque es una historia que José pasó tantas cosas en su vida, que tal vez de joven él no entendió esas palabras, ese sueño que Dios le dio. Pero al final, en el capítulo 48, si no me equivoco, 47, él le dice a sus hermanos que Dios lo había llevado ahí con un propósito, que era para preservar la vida de todo el mundo, porque todos venían a Egipto a comprar alimento. Y cuando ellos se dieron a conocer, dice que ellos lloraron juntos, se abrazaron, y fue un final feliz de esta historia. Y José manda a traer a sus hermanos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos nosotros aprender de la vida de José? ¿Será que solamente fue una historia que sucedió muy bonito? Podemos aprender en primer lugar que el favoritismo y los celos pueden destruir familias enteras. Segundo lugar, la confianza tiene que estar en la soberanía de Dios, nosotros como cristianos. Entender que Dios está presente en todas las etapas, incluyendo en los fosos y en las prisiones. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, Dios cumple sus promesas. Esta historia muestra que Dios tiene un plan y el control, aun cuando las circunstancias parecen caóticas. Dios es fiel siempre a sus promesas. David dijo en una ocasión, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Número 3, el poder del perdón te libera. Muchos cristianos todavía no han perdonado a alguien que los ofendió. Y eso todavía no les ha liberado. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera tenido venganza en lugar de perdonarlos? ¿Cómo hubiera terminado esa familia? Pero José eligió perdonar a sus hermanos en lugar de buscar venganza, demostrando madurez espiritual y restaurando su familia. La actitud de perdón y misericordia de José nos apunta también a Jesucristo, quien también nos perdona todos nuestros pecados y nos da vida en su sangre. José reconoció que sus pruebas fueron utilizadas por Dios para preservar la vida. Entonces, cuando nosotros vengamos a la Biblia y buscamos una historia, tenemos que ver cuál es el propósito por el cual Dios dejó esa historia para que nosotros sigamos esas pisadas. Es importante entonces que nosotros reconozcamos que aquí el grande es Dios. Amén. Que nosotros siempre
Somos la criatura de Dios que le servimos a Él. Pero el que da todas las cosas es Dios. Así que esperando que usted haya entendido esta narración, que tal vez no fue tan perfecto como yo hubiera querido hacerlo, pero sí me entendió, ¿verdad? Sí me entendió el propósito por el cual Dios llamó a José. Y no solamente a José, podíamos contar otras historias. Pero aquí lo importante es que como nosotros, como predicadores o como maestros o como personas que pasamos aquí al frente, tenemos que usar la narración de una manera correcta. Amén. ¿Para qué? Para que los oyentes sean edificados. Para que las personas reconozcan y digan, me falta perdonar a mi vecino. Tengo que perdonarlo, tengo que amarlo, tengo que seguir las reglas de Dios. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Yo quisiera orar con ustedes, si se pueden poner de pie.